Un día fui al joyero, y estaba vacío. Mi nuera había empeñado mis joyas para su cirugía plástica. Cuando la enfrenté, sonrió. No pensé que las necesitara. La miré y respondí serena: no necesito joyas, ni parásitos como tú. Se puso pálida en un segundo, así, sin más, como si 40 años de matrimonio, de amor, de recuerdos, pudieran desaparecer en un parpadeo. Me llamo Remedios, tengo 68 años, y el día que abrí ese joyero de caoba que mi esposo Ernesto me regaló en nuestro 10º aniversario, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Había ido a buscarlo porque era el cumpleaños de mi nieta Sofía. Quería regalarle los aretes de esmeraldas que Ernesto me dio el día que nació su padre, mi hijo Damián. Esos aretes no eran solo metal y piedras, eran la mirada de Ernesto diciéndome: lo logramos, amor. Eran las noches en vela, los pañales, las primeras palabras de nuestro hijo. Eran vida convertida en joya. Pero cuando levanté la tapa de ese joyero, lo único que encontré fue polvo y silencio. El corazón se me detuvo. Abrí cada compartimento con las manos temblando. Nada. Revisé el cajón del fondo, donde guardaba el collar de perlas de mi madre. Vacío. La pulsera de oro que Ernesto me puso en la muñeca el día de nuestra boda. Desaparecida. Los anillos, las cadenas, todo. Todo se había esfumado. 280,000 pesos en joyas. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de Ernesto. De mi madre. De cada momento feliz que esas piezas representaban. Se trataba de mi historia, de mi vida, convertida en aire. Me senté en la cama, con el joyero vacío en las piernas, y no pude llorar. El shock era demasiado grande. Solo pensaba: ¿quién me haría esto? Vivía sola en esa casa desde que Ernesto murió hace 3 años. Bueno, no exactamente sola. Damián, mi único hijo, se había mudado con su esposa Valeria hace 2 años. Para cuidarte, mamá, me dijo. Para que no estés sola. Qué irónica suena ahora esa frase. Valeria, 32 años. Sonrisa perfecta. Uñas siempre impecables. Ropa de marca. Todo en ella gritaba ambición, pero yo quería creer que amaba a mi hijo, que me respetaba, que éramos familia. Me levanté despacio y bajé las escaleras. Escuché voces en la sala. Valeria reía. Ese tipo de risa aguda, artificial, que ponía nerviosa hasta a las plantas. Entré a la sala con el joyero en las manos. Ella estaba sentada en el sofá, viendo algo en su celular. Cuando me vio, ni siquiera levantó la vista. Valeria, dije, con una calma que no sentía, necesito hablar contigo. Ella suspiró, como si yo fuera una mosca molesta. ¿Ahora qué, Remedios? Nunca me llamaba suegra, nunca. Siempre Remedios, como si fuéramos compañeras de trabajo, como si yo no fuera la madre del hombre con quien dormía cada noche. Mis joyas, dije mostrándole el joyero vacío. ¿Sabes dónde están? Hubo un silencio, breve, demasiado breve. Ella levantó la vista y me miró directamente a los ojos, sin parpadear, sin vergüenza. Ah, sí, las empeñé. 3 palabras. Como quien dice, fui al súper. Como si acabara de confesar que tomó un vaso de agua. ¿Qué? Apenas pude articular la palabra. Valeria se acomodó el cabello, recién teñido de un rubio casi blanco. Su nariz, más respingada que antes. Sus labios, hinchados y brillantes. Necesitaba dinero para mi cirugía plástica, dijo con total naturalidad. La nariz me costó 90,000 pesos. Los labios, otros 45,000. Tenía que verme bien, ¿no crees? No pensé que las necesitaras a tu edad. El mundo se detuvo. No pensé que las necesitaras a tu edad. Como si después de los 60 los recuerdos dejaran de importar. Como si el amor de mi esposo muerto fuera un estorbo. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. La miré. Realmente la miré. Vi la frialdad en sus ojos, la soberbia en su sonrisa, y algo dentro de mí,
Algo que había estado dormido desde la muerte de Ernesto despertó. No necesito joyas, dije con una voz que no reconocí como mía, firme, helada, ni parásitos como tú. Valeria palideció, solo un segundo. Luego, esa palidez se transformó en algo peor, en ira. Se puso de pie de un salto. «¿Cómo te atreves?», gritó. «¿Sabes qué? Voy a decirle a Damián que me estás maltratando, que me insultas, que estás celosa porque soy joven y tú ya no eres nada». No respondí. Solo la miré fijamente. Ella agarró su bolso y salió de la casa dando un portazo. El sonido resonó en las paredes como un disparo. Me quedé sola en esa sala, con el joyero vacío, con el corazón roto, con la certeza de que acababa de comenzar una guerra que no pedí, pero que no pensaba perder. Porque si algo me enseñó Ernesto en 40 años de matrimonio, fue esto: la dignidad no se negocia. Y yo acababa de recuperar la mía. Pero lo que no sabía ese día es que las joyas eran solo el principio. Había algo mucho peor esperando en las sombras. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas. Suscríbete al canal para seguir acompañándome en este relato, porque créeme, lo que viene nunca lo verás venir. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de té de manzanilla que se enfrió entre mis manos sin que le diera un solo sorbo. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza era un torbellino. Seguía viendo la cara de Valeria. Esa sonrisa, esa tranquilidad al admitir lo que había hecho, como si robar los recuerdos de alguien fuera lo más normal del mundo. Escuché la puerta principal abrirse cerca de las 11 de la noche. Pasos pesados. Era Damián. Mi hijo entró a la cocina y me encontró ahí, todavía despierta. Tenía 35 años, pero en ese momento me pareció un niño perdido, aunque claro, ya no era el niño que yo conocía. «Mamá, ¿qué hiciste?», me dijo, sin siquiera saludar. «¿Perdón? Valeria está llorando en la recámara. Dice que la insultaste, que la humillaste». Se pasó la mano por el cabello, visiblemente molesto. «¿Por qué le dijiste esas cosas?». Me levanté despacio. Sentí que cada hueso de mi cuerpo pesaba el doble. «Damián, ella empeñó mis joyas. Las joyas de tu padre, las que me dio durante 40 años de matrimonio, las vendió para hacerse cirugías». Mi hijo me miró como si yo estuviera hablando en otro idioma. «¿Y qué tiene de malo que quiera verse bien?», dijo, cruzándose de brazos. «Es su cuerpo, su decisión. ¿Con mis joyas, Damián? ¿Con los aretes que tu padre me regaló el día que tú naciste?». «Mamá, ya estás grande. No necesitas esas cosas. Valeria es joven, tiene que cuidar su imagen. Trabaja en redes sociales, su apariencia es su herramienta de trabajo». Cada palabra era una puñalada. ¿Estás defendiéndola?». «Estoy siendo realista», dijo, con ese tono condescendiente que me hizo sentir pequeña. «Además, ella dice que tú confundiste dónde las pusiste, que seguramente las guardaste en otro lugar y las olvidaste». Damián, ella lo admitió, me lo dijo en mi cara. «Pues ahora dice que fue un malentendido, que tú la malinterpretaste porque estás, ya sabes, mayor. A veces las personas de tu edad confunden las cosas». Me quedé sin aire. Mi propio hijo. La persona que saqué adelante sola durante años mientras su padre trabajaba en el extranjero. El niño al que le preparaba su comida favorita cada domingo. El joven al que pagué la universidad vendiendo mi piano. Ese mismo hijo ahora me estaba diciendo que yo estaba senil. «No estoy confundida», dije, tratando de mantener la voz firme. «Y no voy a permitir que me hagas sentir loca». Damián suspiró, como si yo fuera una carga. «Mira, mamá, no quiero pelear. Solo trata de llevarte bien con Valeria, ¿sí? Es mi esposa, la amo. Y si tengo que elegir...». No terminó la frase. No hizo falta. Le dio la espalda y subió las escaleras. Me quedé sola en esa cocina, con el té frío y el corazón más frío aún.
Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Valeria me ignoraba por completo. Pasaba junto a mí como si yo fuera un fantasma, pero cuando Damián estaba presente, cambiaba. Se volvía dulce, atenta, servicial. «Suegrita, ¿quiere que le prepare té?», decía con voz melosa. «Remedios, ¿se siente bien?». «Se ve cansada», agregaba, mientras Damián la miraba con adoración. Yo conocía ese juego. Lo había visto antes. Era puro teatro. Una tarde, mientras Damián estaba en el trabajo, Valeria se sentó frente a mí en el comedor. Sin avisar, sin invitación, tenía esa sonrisa, esa que me hacía sentir que un alacrán caminaba por mi espalda. «Remedios», dijo, mirándose las uñas recién pintadas de color rojo sangre. «Quiero que entiendas algo». No respondí, solo la observé. «Damián me ama más de lo que nunca te amó a ti». Hizo una pausa, dejando que esas palabras se clavaran. «Tú ya cumpliste tu papel. Lo criaste, lo educaste. Bien, pero ahora él tiene una nueva familia, conmigo. Soy su madre», dije, apretando los puños bajo la mesa. «Eres su pasado», respondió, inclinándose hacia adelante. «Y créeme, Remedios, si sigues causando problemas, si sigues tratando de ponerlo en mi contra, te vas a quedar completamente sola. Él va a elegirme a mí, siempre». Se levantó, alisó su vestido ajustado y antes de irse agregó: «Ah, y sobre las joyas. No vas a hacer nada al respecto, porque si intentas denunciarme o hacer un escándalo, le diré a Damián que tú me las regalaste y luego te arrepentiste». ¿A quién crees que le va a creer? ¿A su esposa joven y hermosa o a su madre anciana que confunde las cosas? Y se fue, así, dejándome con un veneno en el pecho que me quemaba peor que cualquier fuego. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, lloré por primera vez desde la muerte de Ernesto. No lloraba por las joyas, lloraba porque acababa de perder a mi hijo, o al menos eso creía. Pero al día siguiente, algo cambió. Estaba preparando café en la cocina cuando escuché a Valeria hablar por teléfono en el jardín. Tenía la ventana abierta. Su voz, normalmente controlada, sonaba emocionada. «Te lo digo, Carla», la vieja cayó redondita. «Ya saqué más de 200,000 pesos con sus joyas. Y eso es solo el principio». Me acerqué despacio a la ventana, escondida detrás de la cortina. «Sí, ya compré el departamento en La Condesa. A mi nombre, obvio. Damián ni siquiera sabe. Piensa que el dinero es para remodelar la casa», se rió, esa risa que me helaba la sangre. «En 6 meses, máximo 1 año, la tengo fuera de aquí, y la casa será nuestra. Bueno, mía». Se me cortó la respiración. «¿Cómo voy a sacarla?». «Fácil. Le voy a decir a Damián que ella me maltrata, que me hace la vida imposible, que necesita estar en un asilo. Él ya está convencido de que está perdiendo la cabeza. Solo es cuestión de tiempo». Mis manos temblaban. No, no le tengo lástima. Ella es vieja, ya vivió. Yo apenas empiezo. ¿Por qué debería desperdiciar mi vida cuidando a una anciana que ni siquiera es mi madre? Colgó el teléfono y entró a la casa silbando. Yo me quedé ahí, paralizada. Pero en medio de ese miedo, de esa rabia, de esa traición, algo más despertó. Una claridad, una determinación. Valeria había cometido un error. Había subestimado a la anciana, y yo iba a demostrarle que las raíces viejas son las más fuertes, porque la tormenta apenas comenzaba. Sí. Y lo que Valeria no sabía es que yo también sabía jugar, solo que mis reglas eran diferentes. Después de escuchar esa conversación, supe que tenía que actuar con inteligencia. No podía confrontar a Valeria directamente. Ya lo había intentado y Damián la defendió. Necesitaba pruebas. Necesitaba que mi hijo viera con sus propios ojos quién era realmente la mujer que dormía a su lado. Pero conseguir esas pruebas sería más difícil de lo que pensaba. Porque Valeria no era solo manipuladora,
Era brillante en su maldad. 3 días después de esa conversación telefónica, llegué a casa después de ir al mercado. Había comprado los ingredientes para hacer el mole que tanto le gustaba a Damián. Pensé que tal vez, preparando su comida favorita, podría recuperar aunque fuera un poco de la conexión con mi hijo. Qué ingenua fui. Cuando entré a la cocina, encontré a Valeria sentada en la mesa, con los ojos rojos e hinchados, llorando. Damián estaba a su lado, abrazándola, acariciándole el cabello. «¿Qué pasó?», pregunté, dejando las bolsas en el piso. Damián me miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. «¿Qué pasó?», repitió levantándose. «¿En serio me preguntas eso después de lo que hiciste?». «Yo no hice nada. Valeria me contó todo, mamá. Le dijiste que era una cualquiera. Que solo se casó conmigo por interés, que no la quieres en esta casa. Eso es mentira», dije sintiendo cómo el piso se movía bajo mis pies. «Yo nunca...». «Deja de mentir», gritó Damián. Nunca me había gritado así. «Ella está destrozada, no puede dormir, no puede comer. Todo porque tú la tratas como basura». Valeria sollozaba en el fondo, cubriéndose la cara con las manos, pero entre sus dedos alcancé a ver algo, un brillo en sus ojos. No era tristeza, era satisfacción. Estaba actuando. Y mi hijo se estaba tragando cada palabra. «Damián, escúchame», dije, tratando de mantener la calma. «Ella está mintiendo. Yo no le dije nada de eso». «Entonces, ¿por qué lloraría? ¿Por qué inventaría algo así? Porque quiere alejarte de mí, porque...». «Basta», me interrumpió. «Siempre es lo mismo contigo. Nunca aceptaste a Valeria. Desde el día que nos casamos, has intentado sabotear nuestra relación». «Eso no es cierto». «¿No?». Se acercó a mí y pude ver el dolor en su rostro. Dolor que ella había sembrado. «Mamá, Valeria es mi esposa, la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. Si no puedes aceptarla, entonces...». Dejó la frase en el aire, pero yo la completé en mi cabeza. «Entonces ya no hay lugar para ti aquí». Valeria se levantó despacio, secándose las lágrimas falsas. «Está bien, mi amor», dijo con voz quebrada. «No quiero causar problemas entre tu mamá y tú. Tal vez ella tiene razón en no quererme. Yo soy una extraña en su casa». «No eres una extraña», dijo Damián, abrazándola. «Esta es tu casa también». Ella me miró por encima del hombro de mi hijo, y en ese momento vi la verdad completa, la sonrisa pequeña, casi imperceptible, que se dibujó en sus labios. Había ganado, otra vez, y yo me quedé ahí, viendo cómo mi hijo se convertía en un títere en sus manos. Esa noche, Damián tocó a la puerta de mi habitación. Entró sin esperar respuesta y se sentó en la orilla de mi cama. Yo estaba acostada, mirando el techo, tratando de encontrar fuerzas en algún lugar. «Mamá», dijo con un tono más suave, «necesitamos hablar». Me senté, acomodándome la bata. «Te escucho. Creo que deberíamos ir a que te revisen. Con un doctor». El corazón se me detuvo. «¿Perdón?». «Has estado olvidando cosas. Lo de las joyas. Las acusaciones contra Valeria». Hizo una pausa, mirando sus manos. «Papá murió hace 3 años. Sé que ha sido difícil para ti. Y a tu edad es normal que...». ¿Qué, Damián?», lo interrumpí. «Que esté perdiendo la cabeza». «No lo digo en mal plan, mamá. Solo quiero que estés bien, que te cuiden como mereces. Estoy perfectamente bien. Entonces, ¿por qué inventas historias sobre Valeria? ¿Por qué no recuerdas dónde pusiste tus joyas?». «No las olvidé. Ella las empeñó. Te lo dije». Damián suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. «Mamá, Valeria me mostró los recibos de sus cirugías. Las pagó con sus ahorros. Con el dinero que ganó trabajando como influencer. No necesitaba tus joyas. Ella está mintiendo». «O tú estás confundida», dijo, poniéndose de pie. «Y eso me asusta, mamá. Me asusta mucho». Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Me quedé sola,
en la oscuridad, y por primera vez en mi vida sentí algo que nunca había sentido: impotencia total. Los días siguientes fueron peores. Valeria intensificó su estrategia. Cada vez que Damián estaba cerca, ella era la nuera perfecta. Me preguntaba si había tomado mis medicinas, si había comido bien, si necesitaba ayuda para bajar las escaleras. Todo con esa voz dulce, preocupada. Y cada vez que estábamos solas, me lanzaba miradas llenas de veneno. Una tarde, mientras Damián trabajaba en su oficina, Valeria se sentó frente a mí en la sala. ¿Sabes cuál es tu problema, Remedios?, dijo, limándose las uñas. ¿Que crees que todavía importas? No respondí. Damián ya no te necesita, tiene una esposa, pronto tendremos hijos, una vida nueva. Y tú solo eres un estorbo del pasado. Esta es mi casa, dije con la voz temblorosa. ¿Tu casa? Se rió. Ay, Remedios, ¿no te diste cuenta? La mitad de esta casa ya está a nombre de Damián, y Damián es mío. Así que, básicamente, esta casa es mía. Eso no es cierto. ¿Quieres comprobarlo? Revisa los papeles. Los firmaste hace 2 años, cuando nos casamos. Para que mi hijo se sienta seguro, dijiste. Sonrió con malicia. Qué generosa fuiste. Sentí que el mundo se desmoronaba. Ella tenía razón. Había firmado esos papeles. Pensé que estaba ayudando a mi hijo a construir su futuro. Nunca imaginé que estaba construyendo mi propia trampa. Y lo mejor de todo, continuó Valeria, levantándose, es que Damián está tan convencido de que estás perdiendo la memoria que cuando le proponga que te lleven a un asilo, va a aceptar. Es por su bien, le diré. Y él me creerá, como siempre. Salió de la sala dejando un rastro de perfume caro, perfume que probablemente compró con el dinero de mis joyas. Me quedé ahí, con las manos temblorosas, sintiendo cómo todo lo que había construido en 70 años se desmoronaba como castillo de arena. Pero en medio de ese derrumbe, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Una voz, la voz de Ernesto. Remedios, tú no eres débil, nunca lo has sido, solo estás olvidando quién eres. Y tenía razón. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado a un hijo prácticamente sola. Había vendido mis pertenencias para darle educación. No iba a permitir que una manipuladora de 32 años me quitara lo último que me quedaba, mi dignidad. Esa noche tomé una decisión. Si Damián no podía ver la verdad, entonces yo tendría que mostrársela. Y para eso necesitaba ayuda. Ayuda que llegó de donde menos lo esperaba. Haces porque hay personas que te traicionan y otras que aparecen justo cuando crees que ya no queda nadie. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté antes del amanecer y bajé al sótano. Hacía meses que no entraba ahí, quizá años. El polvo cubría las cajas viejas, las maletas que guardaban recuerdos que ya nadie quería ver. Pero yo sí quería verlos. Necesitaba recordar quién era yo antes de convertirme en esta mujer asustada, acorralada en su propia casa. Abrí la primera caja. Adentro, fotografías. Tantas fotografías. Ahí estaba yo, con 25 años, el día de mi boda. El vestido blanco que mi madre cosió a mano durante 3 meses. Ernesto a mi lado, tan joven, tan lleno de sueños. Sus ojos brillaban como si acabara de descubrir un tesoro. Y en cierto modo, así nos sentíamos. Como 2 tesoros que se habían encontrado. Seguí revisando. Fotos de Damián bebé. Su primer día de escuela. Su graduación. Cada imagen era una punzada en el pecho. Porque ese niño de sonrisa enorme y ojos curiosos ya no existía. O tal vez sí existía, pero estaba enterrado bajo las mentiras de Valeria. Encontré una caja más pequeña. La abrí con cuidado. Adentro, cartas. Decenas de cartas que Ernesto me escribió durante los años que trabajó en Estados Unidos. 6 años separados para poder darle una mejor vida a Damián. 6 años en los que yo crié a nuestro hijo sola. Tomé una de las cartas y la leí. La tinta estaba desvanecida, pero las palabras seguían vivas. Remedios,
Amor de mi vida, hoy Damián cumple 4 años y yo no estoy ahí. Me duele en el alma. Pero todo lo que hago, cada hora extra que trabajo, cada sacrificio, es para que él tenga lo que nosotros no tuvimos, para que estudie, para que nunca le falte nada. Tú eres la mujer más fuerte que conozco. Sé que estás siendo madre y padre al mismo tiempo, y por eso te amo más cada día. Las lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. ¿Dónde estaba ese niño por el que sacrificamos tanto? ¿Dónde estaba el hombre que se suponía debía honrar esos sacrificios? Me quedé ahí, en ese sótano frío, hasta que el sol comenzó a colarse por la pequeña ventana. Y entonces recordé. Recordé el día que Damián tenía 12 años y enfermó de neumonía. No teníamos dinero para el hospital privado. Ernesto seguía en Estados Unidos. Yo vendí mi piano. El piano que mi padre me había regalado cuando cumplí 15 años. El único instrumento que me conectaba con él después de su muerte. Lo vendí por 18,000 pesos, y con ese dinero pagué el tratamiento que salvó a mi hijo. Nunca se lo conté. Nunca le dije que mi música, mi única vía de escape, la sacrifiqué por él. Recordé también cuando Damián tenía 18 años y quería estudiar ingeniería en una universidad privada. La colegiatura era de 42,000 pesos al semestre. Ernesto y yo no teníamos ese dinero, así que trabajé doble turno. Di clases de español por las mañanas y limpié casas por las tardes. Durante 4 años. Mis rodillas comenzaron a doler. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se volvió una fuente constante de dolor. Pero Damián se graduó, con honores, y el día de su graduación, cuando subió al escenario a recibir su título, lloré, no de dolor, de orgullo. Todo valió la pena, pensé. Qué equivocada estaba. Sarsins. Subí del sótano con las piernas temblorosas y el corazón pesado. Entré a la cocina y puse café. El aroma llenó la casa, ese aroma que Ernesto amaba. El olor de un nuevo día, decía siempre. Me senté junto a la ventana y miré el jardín. El jardín que Ernesto plantó con sus propias manos, los rosales que cuidaba cada domingo, el árbol de limones del que aún caían frutos cada temporada. Todo aquí era Ernesto. Todo era nosotros. Y Valeria quería borrarlo. Ya había cambiado los cuadros de las paredes. Reemplazó nuestras fotos familiares con espejos gigantes y cuadros abstractos que no significaban nada. Tiró las cortinas que yo misma bordé y puso persianas metálicas. Pintó las paredes de gris oscuro, cuando antes eran de un amarillo cálido que llenaba la casa de luz. Estaba eliminando cada rastro de la vida que construimos. Y lo peor, Damián la dejaba hacerlo. Escuché pasos en las escaleras. Era Damián, preparándose para ir al trabajo. Entró a la cocina, buscó una taza, se sirvió café. Ni siquiera me miró. «Damián», dije suavemente, «¿recuerdas cuando tenías 12 años y te enfermaste?» Él dejó de moverse por un segundo, pero no volteó. Vagamente. «Vendí mi piano para pagar tu tratamiento». Silencio. «¿Recuerdas cuando querías estudiar ingeniería? Trabajé limpiando casas para pagar tu universidad». Damián se giró lentamente. Su rostro era una mezcla de molestia e incomodidad. «¿Y para qué me dices eso ahora, mamá? ¿Para hacerme sentir culpable?» «No, para que recuerdes quién ha estado siempre para ti. Tú decidiste hacer esos sacrificios», dijo, con un tono que me heló la sangre. «Nadie te obligó. Eso es lo que hacen las madres. Es su trabajo, como si amarlos fuera un empleo, como si cada lágrima, cada noche en vela, cada dolor de espalda fuera simplemente parte de una descripción laboral». «Tienes razón», dije sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. «Nadie me obligó. Lo hice porque te amaba, porque eras mi hijo, porque hubiera dado mi vida por ti». «Y yo te lo agradezco», dijo, agarrando su portafolio. «Pero eso no te da derecho a tratar mal a mi esposa». «No la he tratado mal». «Según tú», replicó, caminando hacia la puerta. «Pero Valeria no miente, mamá. Tú sí». Y se fue.
dejándome sola con mi café frío y el peso de una verdad terrible. Había criado a un extraño. Nini taking sas. Esa tarde, mientras Valeria estaba en el salón de belleza gastando quién sabe cuánto dinero, fui a la habitación que compartía con Damián. No para espiar, para buscar respuestas. Abrí el closet con cuidado. La ropa de Valeria ocupaba el 90% del espacio. Vestidos caros, zapatos de marca, bolsas que costaban más que el sueldo mensual de Damián. ¿De dónde salía tanto dinero? Revisé los cajones, maquillaje, joyas nuevas, perfumes importados. Y entonces, en el fondo del último cajón, escondida bajo un montón de bufandas, encontré una carpeta. La saqué con las manos temblando. La abrí. Y lo que vi me dejó sin aire. Escrituras. De un departamento en La Condesa. A nombre de Valeria Méndez de Solís. Valor: 1.850.000 pesos. Estados de cuenta bancarios. Una cuenta que yo no conocía. A nombre de Damián, pero con Valeria como cotitular. Retiros constantes. 50.000 aquí, 70.000 allá. 100.000 pesos la semana pasada. Y lo peor, un contrato de préstamo bancario. 420.000 pesos. Firmado por Damián. El concepto decía, remodelación de vivienda. Pero en esta casa no se había remodelado nada. Al contrario, se estaba cayendo a pedazos. ¿Dónde estaba ese dinero? Seguí leyendo. Había más documentos. Solicitudes de tarjetas de crédito. A nombre de Damián. Todas con deudas acumuladas. 360.000 pesos en total. Mi hijo estaba endeudado hasta el cuello. Y Valeria era la única que se estaba enriqueciendo. Saqué mi celular y fotografié cada documento, cada página, cada prueba. Mis manos temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas. Pero no importaba. Tenía suficiente. Guardé todo exactamente como estaba y salí de esa habitación. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Pero por primera vez en semanas no sentía miedo. Sentía furia. Una furia limpia, clara, poderosa, porque ahora tenía las pruebas. Ahora podía pelear. Y Valeria no tenía idea de que la guerra había comenzado. Necesitaba hablar con alguien que me creyera, alguien que no me viera como una anciana confundida que inventaba historias. Esa persona era Claudia, mi vecina, mi amiga de 40 años, la única que había estado conmigo desde que Ernesto y yo compramos esta casa, la que me acompañó en el hospital cuando Damián nació, la que me abrazó cuando Ernesto murió. Si había alguien en este mundo en quien podía confiar, era ella. Esa tarde, crucé la calle y toqué a su puerta. Claudia abrió con su delantal puesto, las manos llenas de harina. Estaba haciendo pan. Siempre hacía pan cuando tenía visitas. Remedios, dijo limpiándose las manos. Pasa, pasa. Te ves terrible. ¿Qué pasó? No pude aguantar más. En cuanto cerró la puerta, me derrumbé. Le conté todo. Las joyas, las mentiras de Valeria, la ceguera de Damián, los documentos que encontré, el departamento, las deudas, todo. Claudia me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, cada vez más indignados. Cuando terminé, ella se levantó y me sirvió un vaso de agua. Remedios, dijo, sentándose frente a mí. Hay algo que necesito contarte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cosa? Claudia suspiró profundo, como si estuviera a punto de confesar un pecado. Hace 3 semanas vi a Valeria. Salía de una casa de empeño en el centro, Casa de Empeño San Rafael, creo que se llama. Yo iba pasando en el camión y la reconocí por su cabello rubio. Estaba contando dinero, un fajo grande de billetes. ¿Por qué no me dijiste? Porque... Claudia bajó la mirada. Porque pensé que tal vez ustedes habían empeñado algo por necesidad. No quise ser entrometida. Pero ahora que me cuentas todo esto... Eran mis joyas,
dije sintiendo cómo la rabia volvía a encenderse. Las empeñó y nunca las recuperó. Eso no es todo, continuó Claudia. La semana pasada la vi otra vez. Pero esta vez estaba en un café de la Condesa con un hombre. No era Damián. El mundo se detuvo. ¿Qué? Un tipo joven, bien vestido. Traía un portafolio. Parecían estar firmando papeles. Claudia hizo una pausa. Remedios. Yo sé que suena a chisme de vecindad, pero te juro que es verdad. Y hay más. Esa misma noche la vi subir historias a Instagram. Fotos de un departamento nuevo. Decía algo como nueva inversión y crecimiento personal. El departamento de la Condesa, susurré. Exacto. Y si Damián gana 35,000 pesos al mes, no me digas que pueden comprar un departamento de casi 2 millones de pesos. Claudia tenía razón. Las cuentas no cuadraban. ¿Puedes hacerme un favor?, le pregunté. Lo que necesites. Acompáñame mañana a esa casa de empeño. Necesito saber qué pasó exactamente con mis joyas. Claudia asintió sin dudar. A las 10 de la mañana paso por ti. Vámonos. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la sala con mi celular. Busqué el perfil de Instagram de Valeria. No lo había hecho antes. Nunca fui mucho de redes sociales. Pero ahora necesitaba ver. Su perfil estaba lleno de fotos. Ella en restaurantes caros. Ella en salones de belleza. Ella con bolsas de marcas que yo ni siquiera podía pronunciar. Y ahí estaba. La foto del departamento. Una sala moderna con ventanales enormes. Una terraza con vista a la ciudad. Pisos de madera, muebles minimalistas. El texto decía, invirtiendo en mi futuro. Nunca es tarde para construir patrimonio. Woman Boss, no empoderamiento, nueva meta. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Eres una inspiración, decía uno. Qué envidia sana, decía otro. Así se hace, reina, agregaba un tercero. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que ese patrimonio estaba construido con el robo, la manipulación y la destrucción de una familia. Seguí bajando por su perfil, más fotos, más lujos, más mentiras, y entonces vi algo que me heló la sangre. Una foto de hace 2 meses. Valeria con un hombre de traje, los dos brindando con copas de champán. El texto decía, cerrando negocios con los mejores. Gracias, Lic. Fuentes, por hacer realidad mis sueños. Licenciado Fuentes. Amplié la foto. El hombre tenía unos 40 años, llevaba una placa en el pecho. Decía, agente inmobiliario. Así que no solo había comprado el departamento. Lo había hecho con ayuda de un profesional. Todo planeado. Todo calculado. Esto no era un impulso. Era una estrategia. Y Damián no tenía idea. A la mañana siguiente, Claudia pasó por mí exactamente a las 10. Nos subimos a su auto y manejamos hasta el centro. El tráfico era denso, como siempre, pero yo apenas lo notaba. Mi mente estaba en otro lugar. Llegamos a la casa de empeño San Rafael. Era un local pequeño, con rejas en las ventanas y un letrero desgastado. Entramos. El lugar olía a humedad y metal viejo. Había vitrinas llenas de joyas, relojes, guitarras, herramientas. Un hombre de unos 50 años nos atendió desde el mostrador. Buenos días. ¿En qué las puedo ayudar? Vengo a preguntar por unas joyas que fueron empeñadas aquí, dije tratando de mantener la voz firme. Hace aproximadamente 1 mes. El hombre me miró con desconfianza. ¿Tiene el boleto de empeño? No. No fui yo quien las empeñó, fue mi nuera. Entonces no puedo darle información, es confidencial. Por favor, insistí. Eran mis joyas. Mi nuera las empeñó sin mi permiso. Necesito saber qué pasó con ellas. El hombre suspiró. Mire, señora, aunque quisiera ayudarla, no puedo. Sin el boleto no hay nada que hacer. Además, si las joyas no se recuperaron en el plazo de 30 días, ya fueron vendidas. ¿Vendidas? Sentí que las piernas me temblaban.
Así funciona. Empeñas. Tienes 30 días para recuperar. Si no, las vendemos para recuperar el dinero prestado. ¿Puede al menos decirme cuánto dieron por ellas? El hombre dudó. Miró a Claudia. Luego a mí. ¿Cómo se llamaba su nuera? Valeria Méndez de Solís. El hombre fue a su computadora. Tecleó algo. Frunció el ceño. Aquí está, Valeria Méndez. Empeñó un lote de joyas el 3 de septiembre. Aretes de esmeraldas, collar de perlas, pulsera de oro, 3 anillos. Total prestado, 210,000 pesos. 210,000 pesos. Mis joyas valían al menos 280,000. Pero las casas de empeño siempre dan menos. ¿Y las recuperó? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, el plazo venció el 3 de octubre. Las vendimos el 5, por 320,000 pesos. ¿A quién? Eso no se lo puedo decir. Por favor, supliqué. Eran de mi madre, de mi difunto esposo. Tienen un valor sentimental que no tiene precio. El hombre me miró con algo parecido a la lástima. Lo siento, señora. De verdad, pero ya no están. Se fueron. Salimos de ese lugar con las manos vacías, pero no con las manos completamente vacías, porque ahora tenía confirmación, prueba real de lo que Valeria había hecho. Claudia me abrazó en la calle, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor sin siquiera mirarnos. Remedios, tienes que hacer algo. No puedes dejar que se salga con la suya. Lo sé, dije, secándome las lágrimas. Pero necesito más que esto. Necesito que Damián lo vea, que lo entienda. Porque si lo confronto ahora, ella va a inventar otra mentira. Y él le va a creer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Miré hacia el cielo. Las nubes se movían rápido, como si tuvieran prisa por llegar a algún lugar. Voy a ser paciente. Voy a juntar cada prueba, cada mentira, cada robo. Y cuando tenga todo, voy a ponerlo frente a sus ojos de una manera que no pueda negarlo. Y si aún así no te cree, entonces habré perdido a mi hijo, dije, sintiendo el peso de esas palabras. Pero al menos no habré perdido mi dignidad. Claudia asintió. Cuentas conmigo, para lo que necesites. Y en ese momento supe que no estaba sola, que aunque Damián me hubiera abandonado, aunque Valeria me estuviera destruyendo, todavía había gente que me amaba. Gente que creía en mí, y eso era suficiente para seguir peleando. Porque a veces, la batalla más grande no es contra el enemigo de afuera, sino contra el dolor de adentro. Gentil. Los siguientes días actué como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano, preparé el desayuno, limpié la casa. Sonreí cuando Damián me hablaba. Asentí cuando Valeria hacía sus comentarios envenenados. Por fuera era la misma Remedios de siempre. Por dentro era una mujer en misión, porque había aprendido algo importante. El silencio es un arma, y yo sabía cómo usarla. Comencé a observar. Valeria tenía rutinas muy específicas. Cada martes y jueves iba al gimnasio de 9 a 11 de la mañana. Los miércoles tenía cita en el salón de belleza a las 2 de la tarde. Los viernes salía con sus amigas y no regresaba hasta las 11 de la noche. Damián trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la tarde. A veces más tarde. Eso me daba ventanas, momentos en los que podía buscar sin ser descubierta. El primer martes después de mi visita a la casa de empeño, esperé a que Valeria se fuera al gimnasio. La vi salir con su ropa deportiva ajustada, su botella de agua rosa y sus audífonos inalámbricos. Subió a su coche, un Mini Cooper rojo que Damián le había regalado el año pasado, y se fue. En cuanto el auto desapareció de mi vista, subí las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entré a su habitación. Tenía 2 horas. Tal vez 2 horas y media si se quedaba a tomar un café después del gimnasio, como solía hacer. Fui directo al closet. Esta vez no solo abrí los cajones, los vacié, con cuidado, fotografiando la posición de cada cosa para dejarla exactamente como estaba. Encontré más documentos escondidos en cajas de zapatos, recibos de joyerías,
Valeria había comprado un reloj Cartier de 130,000 pesos, aretes de diamantes de 95,000, un brazalete de oro blanco de 68,000. Todo pagado en efectivo. ¿De dónde salía tanto efectivo? Seguí buscando. En el fondo del closet, detrás de unas maletas, encontré una caja de metal pequeña. Estaba cerrada con candado. Intenté abrirla. No pude. Necesitaba la llave. Busqué por toda la habitación, en los cajones de la mesita de noche, en el baño. Nada. Y entonces recordé. Valeria siempre llevaba su bolso, un bolso Prada negro que nunca dejaba en ningún lado. La llave debía estar ahí. O el miércoles, mientras Valeria estaba en el salón de belleza, volví a su habitación. Esta vez busqué en lugares diferentes. Debajo del colchón, detrás de los cuadros, dentro de los libros decorativos que tenía en el buró y que estaba segura nunca había leído. Y ahí, dentro de un libro titulado El poder de la ambición, encontré algo. Un sobre manila, pequeño. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una tarjeta de presentación. Lic. Roberto Fuentes, asesor inmobiliario y financiero. El mismo hombre de la foto de Instagram. Y detrás de la tarjeta había una nota escrita a mano. Valeria, un placer hacer negocios contigo. El departamento quedó a tu nombre como acordamos. Espero que sigas considerándome para futuras inversiones. Saludos. RF. Fotografié todo. Seguí buscando. Y en el mismo libro encontré otra cosa. Un papel doblado. Lo desdoblé con cuidado. Era un plan. Escrito de puño y letra de Valeria. El título decía Proyecto Independencia. Debajo, una lista. 1. Empeñar joyas de Remedios. Hecho 2. Convencer a Damián de solicitar préstamo. Hecho 3. Comprar departamento a mi nombre. Hecho 4. Abrir cuenta bancaria sin que Damián sepa. Hecho 5. Hacer que Remedios parezca senil. En proceso 6. Convencer a Damián de enviarla a asilo. Pendiente 7. Quedarnos con la casa completa. Pendiente 8. Divorciarme y quedarme con todo. Futuro. Leí esa lista 1, 2, 3 veces. No podía creerlo. Estaba todo ahí. Todo planeado. Paso por paso. Y lo peor era el último punto. Divorciarme y quedarme con todo. Valeria nunca había amado a Damián. Esto siempre fue un plan. Un robo elaborado. Una estafa a largo plazo. Y mi hijo era solo una herramienta. Un medio para llegar a un fin. Fotografié ese papel desde todos los ángulos posibles, asegurándome de que cada palabra fuera legible. Mi celular temblaba en mis manos, pero no de miedo, de rabia. El viernes, Valeria salió con sus amigas. Esta vez, esperé hasta que Damián también se durmió. Eran casi las 12 de la noche. Bajé las escaleras en completo silencio. Llevaba mi celular con la linterna encendida. Fui a la sala, al escritorio donde Valeria solía trabajar en su laptop. La laptop estaba cerrada. Intenté abrirla. Tenía contraseña. Probé fechas, su cumpleaños, el cumpleaños de Damián, nuestra dirección. Nada funcionó. Pero entonces recordé algo. Una vez la vi teclear su contraseña cuando pensaba que yo no estaba mirando. Reina 2025. Lo intenté. Y la laptop se abrió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a Damián. Entré a sus correos. Había cientos, de tiendas, de bancos, de su asesor financiero. Abrí el correo del banco, estados de cuenta, y lo que vi me dejó helada. Valeria tenía una cuenta de ahorro a su nombre con 740,000 pesos. 740,000 pesos. Revisé los movimientos, depósitos constantes, 50,000 aquí, 80,000 allá, 120,000 la semana pasada. ¿De dónde salía tanto dinero? Abrí otro correo, este del licenciado Fuentes. Valeria, como discutimos, el segundo departamento está casi listo para la compra. Solo necesito que me confirmes el monto de enganche.
Con lo que ya tienes ahorrado, deberías poder pagarlo sin problema. Avísame cuando tengas el dinero líquido. Segundo departamento. No solo había comprado uno. Planeaba comprar otro. Y Damián no sabía nada. Seguí revisando. Encontré un chat de WhatsApp web abierto. Era un grupo de amigas de Valeria. Empecé a leer los mensajes. Chicas, ya casi lo logro. En 2 meses máximo la vieja está fuera. ¿Y Damián? Preguntaba una amiga. Es un tonto. Cree todo lo que le digo. Está convencido de que su mamá está perdiendo la cabeza. Cuando le proponga el asilo, va a aceptar. ¿Y después? Después, la casa será nuestra. Bueno, mía. Damián es solo temporal. Cuando tenga las escrituras a mi nombre, me divorcio. Me quedo con la casa, los departamentos, todo, y él puede irse con su mamá al asilo si quiere. Las demás reían con emojis. «Eres una genio», escribía otra. «Una reina», agregaba una tercera. Fotografié cada mensaje, cada conversación, cada prueba de su maldad. Mis manos temblaban. Las lágrimas caían sin que pudiera controlarlas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia pura. M'empasius y cerré la laptop exactamente como estaba. Subí a mi habitación y me encerré. Revisé todas las fotos que había tomado. Eran más de 100. Pruebas concretas, irrefutables. Ahora tenía todo lo que necesitaba. El plan de Valeria escrito de su puño y letra. Los estados de cuenta que mostraban su verdadera situación financiera. Los mensajes donde admitía sus intenciones. Los documentos del departamento. Los recibos de la casa de empeño. Todo. Pero no podía actuar todavía. Porque si lo hacía ahora, sin preparación, Valeria encontraría la forma de salirse con la suya, de convencer a Damián de que yo había manipulado las pruebas, de que estaba inventando todo. Necesitaba ayuda profesional, necesitaba a alguien que supiera de leyes, que entendiera de fraudes, que pudiera presentar esto de manera que Damián no tuviera más opción que ver la verdad, y conocía exactamente a la persona indicada. Al día siguiente, sábado por la mañana, le dije a Damián que iba a misa. No iba a misa. Iba al despacho del licenciado Monterrosa, el abogado de Ernesto, su amigo de toda la vida, el hombre que redactó nuestro testamento hace años. Si alguien podía ayudarme, era él. Toqué a la puerta de su oficina, un edificio viejo pero elegante en el centro. Su secretaria me hizo pasar. El licenciado Monterrosa tenía 72 años, cabello blanco, lentes gruesos. Pero sus ojos seguían siendo agudos como los de un águila. «Remedios», dijo, levantándose para saludarme. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Necesito su ayuda, licenciado», dije sin rodeos. «Alguien está tratando de robarme, y ese alguien es la esposa de mi hijo». Me senté y le conté todo. Cada detalle, cada prueba. Le mostré las fotografías en mi celular. El licenciado las revisó en silencio. Su expresión se volvía más seria con cada imagen. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Remedios, esto es grave, muy grave». «Lo sé, pero tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál quieres primero?» «Las malas. Legalmente, es complicado recuperar el dinero del préstamo que Damián solicitó. Él firmó. Aunque haya sido engañado, ante la ley, él es responsable». Mi corazón se hundió. ¿Y las buenas? El licenciado sonrió, una sonrisa pequeña pero feroz. «Las buenas noticias son que tienes pruebas de fraude, manipulación financiera y apropiación indebida. Con esto puedo iniciar un proceso legal contra Valeria. Y hay algo más importante». «¿Qué? ¿Recuerdas que dijiste que le cediste a Damián la mitad de la casa?» «Sí. Firmé unos papeles hace 2 años». «¿Ante notario?» «No. Solo los firmé. Valeria dijo que ya los llevaría ella al notario». El licenciado se reclinó en su silla con una sonrisa más amplia. «Entonces esos papeles no tienen validez legal. La casa sigue siendo 100% tuya». El aire regresó a mis pulmones. «¿Estás seguro?» «Completamente. Sin el registro ante notario público,
Esa sesión no existe legalmente, la casa es tuya, y Valeria no puede quitártela. Por primera vez en semanas sentí esperanza. ¿Qué debo hacer? Deja todo en mis manos, dijo el licenciado. Pero necesito que hagas algo. Reúne a tu familia, a Damián, a Valeria. Haz una cena. Invita a personas de confianza. Y yo estaré ahí. Con todas las pruebas. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, de una vez por todas. ¿Y si Damián no me cree? El licenciado me tomó la mano. Remedios, tu hijo no es tonto, está manipulado. Pero cuando vea las pruebas, cuando escuche los hechos de boca de un abogado, va a entender. Y si no lo hace, entonces al menos habrás luchado, con dignidad, con verdad. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Porque la justicia no siempre llega sola. A veces hay que salir a buscarla. Pasaron 3 días desde mi reunión con el licenciado Monterrosa. 3 días en los que actué con normalidad. Preparé comidas, limpié, sonreí. 3 días en los que Valeria no tuvo idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Pero ella también estaba preparando algo que no vi venir. Era martes por la tarde. Yo estaba en el jardín regando las plantas de Ernesto, los rosales que tanto cuidaba, el jazmín que perfumaba toda la casa cuando florecía. Escuché voces dentro de la casa, voces fuertes, discutiendo. Dejé la manguera y entré. Damián y Valeria estaban en la sala. Tenían papeles sobre la mesa de centro. Valeria hablaba con ese tono dulce pero firme que usaba cuando quería manipular a mi hijo. Mi amor, es lo mejor. Ya no puede cuidarse sola. Se va a lastimar, o peor, nos va a meter en problemas. No sé, Valeria. Es mi madre. No puedo simplemente... ¿Simplemente qué? ¿Esperar a que se caiga y se rompa una cadera? ¿A que deje la estufa prendida y queme la casa? Valeria suspiró dramáticamente. Damián, yo la he estado cuidando. He sido paciente. Pero ya no puedo más. Me estresa. Me agota. ¿De qué están hablando? Pregunté desde la puerta. Ambos voltearon. Damián se puso pálido. Valeria, en cambio, sonrió. Remedios, justamente queríamos hablar contigo, dijo ella, señalando el sofá. Siéntate, por favor. Prefiero estar de pie. Damián se pasó la mano por el cabello. Ese gesto nervioso que hacía desde niño cuando tenía que decir algo difícil. Mamá, Valeria y yo hemos estado pensando, y creemos que sería mejor para ti vivir en un lugar donde te puedan cuidar adecuadamente. El mundo se detuvo. ¿Qué? Un asilo, mamá, pero no cualquier asilo. Uno bonito, con jardines, con actividades, con enfermeras las 24 horas. ¿Me estás diciendo que me quieres meter a un asilo? No es meterla, intervino Valeria. Es darle la atención que necesita. Usted ya está grande, Remedios. Ya no puede hacer las cosas sola. El otro día la vi tratando de subir una escalera para cambiar un foco y casi se cae. Eso es mentira. ¿Ve? Valeria miró a Damián con ojos de víctima. Ni siquiera lo recuerda. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. No me voy a ningún lado, dije, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. Esta es mi casa. Era tu casa, mamá, dijo Damián suavemente. Pero ahora es de los dos. Y necesitamos el espacio. Valeria y yo estamos esperando un bebé. El piso se abrió bajo mis pies. ¿Qué? Valeria se llevó la mano al vientre con una sonrisa radiante. Falsa, completamente falsa. Sí, suegrita, 3 meses, vamos a ser papás. Y necesitamos preparar la casa para el bebé. Necesitamos convertir tu habitación en el cuarto del niño. Es la más grande, la más iluminada. No pueden hacer esto, susurré. Ya está decidido, mamá, dijo Damián, evitando mi mirada. Visitamos un lugar la semana pasada. Se llama Jardines del Atardecer. Es muy bonito. Tiene habitaciones privadas, buena comida, personal capacitado.
¿Cuándo visitaron eso? ¿Por qué no me dijeron? Porque sabíamos que te ibas a poner así, respondió Valeria. Por eso queríamos tener todo listo antes de hablar contigo. Mira, aquí están los folletos, las fotos. Es realmente lindo. Aventó sobre la mesa unos papeles brillantes con fotos de ancianos sonriendo en jardines. Ancianos abandonados por sus familias, como si estar rodeado de flores compensara la traición. No voy a ir a ningún asilo, dije con la voz temblorosa. Me niego. Damián finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me destrozó. Lástima. Mamá, no es negociable. Ya pagamos el primer mes, 52,000 pesos. Te mudas la próxima semana. ¿Con qué dinero pagaron eso? Con nuestros ahorros, mintió Valeria. Porque nos importas, porque queremos lo mejor para ti. Mentirosa, dije mirándola directamente. No tienes ahorros, tienes mi dinero, el dinero de mis joyas, el dinero del préstamo que le sacaste a mi hijo. Valeria rió, una risa fría, calculadora. Ahí vamos otra vez con las acusaciones sin sentido. Damián, ¿ves lo que te digo? Está cada vez peor. Mamá, basta, dijo mi hijo, levantando la voz. Ya no voy a seguir escuchando esto. Valeria no te ha robado nada. Tú confundiste las cosas. Y ahora, con esta actitud paranoica, solo confirmas que necesitas ayuda profesional. ¿Paranoica? Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Así me llamas ahora? ¿A tu propia madre? Te llamo como lo que estás demostrando ser, dijo él, y cada palabra era una puñalada. Una mujer que necesita ayuda. Y yo te la voy a dar, aunque no quieras. Damián, por favor, escúchame. Solo una vez, déjame mostrarte. No, gritó. Ya basta, mamá. Siempre has sido controladora. Siempre has querido decidir sobre mi vida. Primero con mis estudios, luego con mis relaciones, ahora con mi matrimonio. Pero ya no. Ya soy un adulto. Y esta es mi decisión. Valeria se acercó a él y lo abrazó por la espalda, recargando su cabeza en su hombro. La imagen perfecta de la esposa preocupada. Mi amor, no te alteres, dijo con voz suave. No es bueno para el bebé que te estreses. Damián respiró profundo y asintió. Se giró hacia mí. Tienes hasta el domingo para empacar tus cosas. El lunes viene la camioneta del asilo a recogerte. Puedes llevarte tu ropa, algunas fotos, lo esencial. Esta es mi casa, repetí con la voz quebrada. Ya no, mamá, ya no. Y salió de la sala, subió las escaleras, me dejó ahí, de pie, temblando, destruida. Valeria se quedó unos segundos más, se acercó a mí, tanto que pude oler su perfume caro, el que compró con mis recuerdos. Te dije que iba a ganarte, susurró, solo para que yo escuchara. Y siempre gano, siempre. Tomó los folletos de la mesa y se fue. Me quedé sola en esa sala, en la casa que Ernesto y yo compramos hace 40 años. La casa donde nació mi hijo. La casa donde construimos nuestros sueños. La casa donde Ernesto murió en mis brazos. Y ahora me la estaban quitando. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, mirando las paredes de mi habitación. Las paredes que Ernesto pintó de azul claro porque sabía que era mi color favorito. El buró donde guardaba nuestras fotos. El ropero donde todavía colgaban algunas de sus camisas porque no podía deshacerme de ellas. Todo eso iba a desaparecer, convertido en un cuarto de bebé. Un bebé de una mentirosa y un ladrón. Porque ahora estaba segura, no había ningún bebé. Era otra mentira, otra manipulación, otra forma de justificar echarme de mi propia casa. El miércoles por la mañana, Claudia tocó a mi puerta. La había llamado la noche anterior, llorando, contándole todo. Entró con una bolsa de pan dulce y una cafetera. «No vas a ir a ningún asilo», dijo, sin siquiera saludar. «No lo voy a permitir. Damián ya pagó el primer mes. Que pierda su dinero. Tú no te vas.
No puedo pelear con mi propio hijo, Claudia. Entonces yo peleo por ti, dijo sentándose frente a mí. ¿Cuándo vas a reunirte con el licenciado Monterrosa? El viernes. Va a venir aquí, para la cena. ¿Y Damián lo sabe? Le dije que quería hacer una cena familiar, que estaba aceptando la situación, que quería despedirme como debe ser. Solté una risa amarga. Obviamente, Valeria aceptó encantada. Piensa que ya ganó. Pero no ha ganado, dijo Claudia, tomando mi mano. Porque el viernes, cuando vea todas las pruebas, cuando escuche al abogado, cuando Damián entienda lo que realmente ha pasado, ella va a caer. Y va a caer fuerte. ¿Y si Damián sigue sin creerme? Claudia apretó mi mano. Entonces al menos sabrás que luchaste, que no te rendiste, que no dejaste que te pisotearan sin defenderte. Y eso, Remedios, eso vale más que cualquier casa. Tenía razón. No podía controlar la decisión de Damián. No podía obligarlo a ver la verdad. Pero podía ponerla frente a él. Clara, irrefutable, sin lugar a dudas. Y después sería su decisión, su responsabilidad, no la mía. Los siguientes 2 días fueron extraños. Valeria estaba eufórica. Cantaba mientras cocinaba, sonreía todo el tiempo, incluso fue amable conmigo. ¿Necesita ayuda para empacar, suegrita?, preguntaba con falsa dulzura. No, gracias. Ay, no se preocupe. En el asilo la van a tratar muy bien. Va a tener amigas de su edad. Va a jugar lotería. Va a estar feliz. Cada palabra era veneno envuelto en miel. Damián, por su parte, me evitaba. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando nos cruzábamos, apenas me miraba. Pero yo lo conocía. Conocía ese gesto de apretar la mandíbula cuando estaba incómodo, ese parpadeo rápido cuando sentía culpa. Mi hijo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero estaba tan enredado en las mentiras de Valeria que no podía ver la salida, hasta el viernes, el día que todo cambiaría. Porque la verdad siempre llega, a veces tarde, a veces dolorosamente, pero siempre llega. Viernes por la mañana. Me levanté más temprano que de costumbre. Eran las 5 de la madrugada y afuera todavía estaba oscuro, pero yo no podía dormir. Mi mente repasaba cada detalle del plan, cada palabra que diría, cada prueba que mostraría. Hoy era el día en que Valeria descubriría que había subestimado a la mujer equivocada. Pasé toda la mañana preparando la cena. Hice el mole poblano de Ernesto, el que llevaba 32 ingredientes y 3 horas de preparación, el que mi esposo decía que era el mejor del mundo. Preparé arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y de postre, flan napolitano, el favorito de Damián cuando era niño. Valeria entró a la cocina a media mañana, bostezando. Llevaba una bata de seda cara y pantuflas con pedrería. ¿Para qué tanto alboroto?, preguntó sirviéndose café. Es mi última cena en esta casa, dije, sin voltear a verla. Quiero que sea especial. Qué tierno, dijo con sarcasmo. Aunque es un desperdicio, deberías estar empacando, no cocinando. Ya empaqué lo necesario. ¿Ah, sí? ¿Y qué te vas a llevar? Porque solo puedes llevar una maleta al asilo. Así son las reglas. Lo sé, mentí. Solo me llevo ropa y algunas fotos. Valeria sonrió satisfecha. Muy bien. Así es más fácil para todos. Ah, y no te preocupes por los muebles de tu cuarto. Damián ya contrató gente para que los saquen el lunes. Vamos a pintar todo de blanco. Para el bebé. ¿De cuántos meses dijiste que estabas? 3, respondió, acariciándose el vientre plano. ¿Y ya tienes síntomas? ¿Náuseas? ¿Mareos? Un poco, pero nada grave. Soy fuerte. Claro que lo eres. Valeria me miró con desconfianza, como si algo en mi tono no le cuadrara. ¿Por qué lo preguntas? Simple curiosidad, dije, revolviendo el mole. Es emocionante, un bebé, una nueva vida. Ella entrecerró los ojos. ¿Estás aceptando por fin la situación?
Ya no tengo opción, ¿verdad? Respondí con una sonrisa cansada. Ustedes decidieron, y yo solo quiero que mi hijo sea feliz. Valeria se relajó, volvió a sonreír. Me alegra que por fin lo entiendas, Remedios. De verdad, esto es lo mejor para todos. Salió de la cocina y la escuché subir las escaleras, probablemente para presumir en Instagram su nueva etapa familiar. Yo seguí cocinando, tranquila, serena, porque sabía algo que ella no sabía, que el silencio es más poderoso que cualquier grito. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Era el licenciado Monterrosa. Llegó con un portafolio de piel y un traje impecable. A pesar de sus 72 años, se veía imponente, como un general preparado para la batalla. Remedios, me saludó con un abrazo. ¿Estás lista? Lista. ¿Damián y Valeria saben que vengo? Les dije que invité a un amigo de la familia, que quería despedirme rodeada de gente que me aprecia. Perfecto. ¿Y Claudia? Va a llegar a las 7, junto con Lucía. ¿Lucía? Mi hija. Bueno, la hija que Ernesto y yo no pudimos tener, pero que adoptamos en nuestro corazón. Sonreí. En realidad es mi sobrina, hija de mi hermana que murió hace 20 años. Lucía vive en Guadalajara. No ha podido venir desde el funeral de Ernesto, pero la llamé, le conté todo, y tomó el primer autobús. El licenciado asintió con aprobación. Bien pensado. Cuantos más testigos, mejor. ¿Trajo las pruebas? Él dio palmaditas a su portafolio. Todo está aquí. Documentos, fotografías, estados de cuenta, el plan escrito de puño y letra de Valeria, los mensajes, todo organizado y listo para presentar. ¿Y legalmente qué va a pasar? Eso depende de lo que Valeria decida hacer después de la confrontación, explicó. Si acepta devolver el dinero, firmar el divorcio y largarse, podemos evitar un proceso penal. Si se niega... Bueno, tenemos suficiente para acusarla de fraude, apropiación indebida y falsedad de declaraciones. Podría enfrentar de 3 a 8 años de cárcel. El aire se me atoró en la garganta. ¿Cárcel? Es lo que corresponde por lo que hizo Remedios. Esto no es un juego. Robó, manipuló, defraudó, y lo hizo con premeditación y alevosía. Sentí un escalofrío, no de miedo, de justicia. ¿Y la casa? La casa es completamente tuya. Los papeles que firmaste no tienen validez. Damián no tiene ningún derecho legal sobre ella, y Valeria mucho menos. ¿Y el bebé? El licenciado me miró con compasión. Remedios, no creo que haya ningún bebé. Yo tampoco. Pero si lo hay, eso no cambia nada legalmente. Un embarazo no justifica el fraude ni el robo. Asentí. Tenía razón. ¿Y Damián? Damián es una víctima también. Fue manipulado, engañado. Pero tendrá que asumir la responsabilidad del préstamo que firmó. Eso sí es legal, aunque haya sido bajo engaño. Hizo una pausa. Pero si Valeria devuelve el dinero como parte del acuerdo, Damián podría saldar la deuda sin quedar arruinado. Solo quiero que vea la verdad, dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Que entienda que no estoy loca, que no invento cosas, que todo este tiempo ella ha sido la mentirosa. El licenciado me puso una mano en el hombro. Hoy verá la verdad, te lo prometo. A las 7 en punto comenzaron a llegar los invitados. Primero fue Claudia, con un pastel de chocolate y una sonrisa de complicidad. ¿Cómo te sientes?, me susurró. Nerviosa, pero lista. Minutos después llegó Lucía, mi sobrina, 43 años, enfermera, 2 hijos y un corazón que había heredado de mi hermana. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Tía, no puedo creer lo que me contaste, dijo con lágrimas en los ojos. Esa mujer se va a arrepentir de haberse metido con nuestra familia. Damián y Valeria bajaron a las 7:30. Valeria llevaba un vestido ajustado color rosa, maquillaje perfecto, uñas impecables.
como si estuviera en una alfombra roja y no en una cena familiar. Damián, por su parte, se veía incómodo. Traía una camisa arrugada y ojeras profundas. «Buenas noches», saludó Valeria con su sonrisa falsa. «Qué bonito que invitaran a tanta gente, suegrita». «Es mi despedida», dije simplemente. Quería que estuvieran todos. Valeria volteó a ver al licenciado Monterrosa con desconfianza. «¿Y usted es?» «Licenciado Eduardo Monterrosa», respondió él, estrechando su mano. «Abogado de la familia Solís desde hace 30 años. Era amigo personal de Ernesto». «Ah», dijo Valeria, visiblemente aliviada. «Un placer. Pensaba que era solo un viejo amigo, no tenía idea de lo que venía». Nos sentamos a la mesa. Yo serví el mole, el arroz, los frijoles, las tortillas. La conversación era tensa, forzada. Lucía miraba a Valeria con desprecio apenas disimulado. Claudia apretaba los cubiertos como si quisiera usarlos como armas. Damián comía en silencio, evitando todas las miradas. ¿Y Valeria? Valeria hablaba sin parar, de sus planes para el cuarto del bebé, de sus ideas de decoración, de lo feliz que sería su nueva familia. Cada palabra era un cuchillo. Pero yo las dejaba hablar, las dejaba clavar esos cuchillos, porque en unos minutos todo se los iba a arrancar de una vez. Cuando terminamos de cenar, serví el flan, el postre favorito de Damián. Él lo probó y cerró los ojos por un segundo. Sé que recordó su infancia, las tardes en esa misma mesa, su padre y yo mirándolo con amor. «Está delicioso, mamá», dijo en voz baja. «Como siempre», respondí. Valeria ni siquiera lo probó. «Estoy cuidando mi figura», dijo, dándose palmaditas en el vientre. «Por el bebé». Entonces llegó el momento. Me puse de pie. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. «Quiero agradecerles por venir esta noche», empecé, con la voz firme. «Sé que ha sido una semana difícil. Muchas decisiones. Muchos cambios. Mamá, no tienes que...» «Déjame terminar, Damián», lo interrumpí. «Necesito decir esto». Él cerró la boca. Durante estas últimas semanas,